Buenas, en esta ocasión voy a hablar de la lógica proposicional, pero antes que nada, mi nombre es Lisnea Costa, estudio en la Universidad del Atlántico, voy por cuarto semestre, pertenezco a la Facultad de Ciencias Humanas. ¿En qué consiste la lógica proposicional? Básicamente consiste en pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, llegando a las tablas de verdad. En este video desarrollaré paso a paso de cómo pasar del lenguaje natural al lenguaje simbólico, que es una tabla de verdad, que es proposición atómica, molecular y en qué consiste. Cabe resaltar que en las tablas de verdad se hace para corroborar información de lo verdadero y lo falso. Ahora bien, comenzaremos para desarrollar lo anterior dicho por exponer un ejercicio en el cual eh, haremos el paso a paso de cuántas proposiciones hay, si son moleculares, si son atómicas, si son monádicas o si son binarias. Y al finalizar haremos una tabla de verdad. Ahora bien, para entender un poco mejor de qué se trata este tema, abordaremos un ejercicio que está en lenguaje natural para pasarlo al lenguaje simbólico. El ejercicio dice: o los libros de la Biblioteca de Alejandría contienen las enseñanzas del Corán o no las contienen. Si contienen las enseñanzas del Corán, son superfluos. Y si son superfluos, deben ser quemados. Si no contienen las enseñanzas del Corán, son nocivos. Y si son nocivos, deben ser quemados. Por consiguiente, los libros de la Biblioteca de Alejandría deben ser quemados. Primero tenemos que identificar las proposiciones atómicas. Eso quiere decir que el ejercicio mencionado anteriormente contiene proposiciones atómicas, ya que al momento de enumerar cada proposición no se enumera con el conector. Me refiero al o, y, entonces sí, solo sí, por consiguiente. La primera proposición atómica que podemos sacar del ejercicio sería P. Los libros de la Biblioteca de Alejandría contienen las enseñanzas del Corán. Segundo, la proposición Q. Los libros de la Biblioteca de Alejandría son superfluos. Nos podemos dar cuenta que aquí no abordamos el conector. Tercera proposición atómica. R. Los libros de la Biblioteca de Alejandría deben ser quemados. Y cuarta y última proposición que podemos sacar del ejercicio ya mencionado es S. Los libros de la Biblioteca de Alejandría son nocivos. Por consiguiente, hemos sacado 4 proposiciones y las hemos denominado, por decirlo de una manera, con las letras P, Q, R y S. Ahora bien, ya denominados estas proposiciones atómicas, pasaremos a resaltar que las proposiciones atómicas son enunciados sin conectores. Eso quiere decir que para saber si una proposición es atómica, solamente debemos identificar que no haya conectores. Las proposiciones moleculares son todo lo contrario, se identifican porque tienen conectores. Ya resaltamos qué es una proposición atómica. Ahora hablaremos de las proposiciones moleculares, que es, como mencionamos anteriormente, aquellas que tienen conectores, ya sea de disyunción, conjunción, condicional, entre otros. La proposición 1, que la denominamos P,
quedaría como proposición molecular de la siguiente manera: o los libros de la biblioteca de Alejandría contienen las enseñanzas del Corán o no las contienen. Esta es una disyunción que más adelante se puede simbolizar como P, disyunción de negación de P. La segunda proposición la hemos denominado Q y dice: si contienen las enseñanzas del Corán, son superfluos. Esta es una proposición condicional y su simbolización es P condicional de Q. La tercera proposición la hemos denominado R. Esta proposición es condicional y dice: si son superfluos, deben ser quemados. Es condicional al momento que tiene un antecedente y un consecuente. Su simbolización es Q condicional de R. La cuarta simbolización quedaría con la letra S y dice: si no contienen las enseñanzas del Corán, son nocivos. Esta es otra condicional, ya que tiene un antecedente y un consecuente. La última proposición molecular que hemos identificado en este enunciado sería: si son nocivos, deben ser quemados. Esta es una condicional. Se simbolizaría S condicional de R. Notemos que en este ejercicio hay más condicionales que disyunción o conjunción. La única con disyunción es la proposición molecular 1, que dice: o los libros de la biblioteca de Alejandría contienen las enseñanzas del Corán o no las contienen. Ahora bien, ¿qué es una proposición monádica o binaria? Las proposiciones atómicas P, Q, R y S son monádicas, ya que cada una de ellas representa una afirmación simple. Las proposiciones moleculares son binarias, ya que cada una de ellas implica una relación entre dos proposiciones, ya sea atómica o compuesta, mediante un conector lógico, como la disyunción o la conjunción, y también el condicional o bicondicional. El ejercicio simbólicamente quedaría de la siguiente manera para la realización de la tabla de verdad: P, disyunción de negación de P, condicional P, condicional de Q, conjunción de Q, condicional R, condicional, negación de P, condicional de S, conjunción nuevamente de S, condicional de R. Para tener en cuenta qué pasos se deben hacer en la tabla de verdad, seguiremos esta regla. En la disyunción, si hay falso, falso, el resultado quedaría falso. En la conjunción es todo lo contrario. Tiene que haber verdadero y verdadero para que el resultado dé verdadero. En la condicional tiene que haber primero un verdadero y luego falso para que pueda dar falso. Esta es la regla básica de el ejercicio ya mencionado anteriormente. Para desarrollar la tabla de verdad se necesita tener en cuenta estas tres reglas. Aquí podemos ver representadas las cuatro proposiciones mencionadas, P, Q, R, S, con la connotación
de que en este ejercicio hay negación de P. Hemos diseñado 16 columnas en las cuales en la proposición P se dividirán 8 verdaderas y 8 falsas. En la segunda proposición, que en este caso es Q, se dividirán de 4 en 4. Serían 4 verdaderas, 4 falsas, 4 verdaderas, 4 falsas. En la siguiente proposición, R, serían 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. En la proposición S, como última proposición, sería verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, y así sucesivamente hasta llegar hasta la columna 16. Comenzaremos resolviendo primero los paréntesis del ejercicio y después los corchetes. Primero que todo, como en matemática, comenzaremos resolviendo los paréntesis sencillos. La primera proposición es negación de P. Para poder resolver este paréntesis necesitamos tener en la tabla de verdad la negación de P. Negación de P sería utilizar esta hilera que hay acá y negarla. O sea, si aquí hay las 8 primeras hileras son verdaderas, negación serían las 8 primeras falsas. Y aquí si son las 8 últimas falsas, acá serían las 8 últimas verdaderas. Comenzaremos resolviendo este primer paréntesis, que es P, disyunción de negación de P. La regla de la disyunción nos dice que para que dé falso, ambos tienen que ser falsos. Por consiguiente, utilizaremos la primera hilera, que es toda esta, y utilizaremos negación de P, que es la quinta hilera. Entonces, comenzaremos tomando este ejercicio, sacándolo del paréntesis y colocándolo en la tabla de verdad, que sería aquí P, disyunción de negación de P. La disyunción sería falso si ambas son falsas. Por consiguiente, el resto sería verdadero. Tenemos que en esta primera hilera hay verdadero y aquí sería falso. Ya automáticamente sabremos que es verdadero. Para una mayor brevedad, he decidido mostrar ya la tabla resuelta. No obstante, lo más fácil de realizar en la tabla de verdad sería identificando primero si hay, en este caso que es la disyunción, la regla que dice que si hay 2 falsos, el resultado sería falso. Por consiguiente, nos ubicamos en la primera, que es P, en la última hilera donde están todos negativos, todos falsos, y pasamos a la hilera de negación de P. Nos ubicaremos en la última fila de P, que es esta, y nos ubicaremos en la última fila de negación de P, porque la regla dice si hay 2 falsos se dará falso. Entonces miraremos si aquí hay un falso y en negación de P hay verdadero, entonces será verdadero. Aquí hay falso y aquí hay verdadero, entonces será verdadero. Si nos podemos dar cuenta en esta
en este punto de este ejercicio de P, disyunción de negación de P, toda la hilera es verdadera, porque no se cumple el falso en la primera proposición y en la segunda. Sería falso, falso, quedaría falso. Por consiguiente, todas son verdaderas. Como estamos sacando primero o resolviendo el paréntesis, continuaremos con P condicional de Q. Esta regla formula que para que dé falso tiene que ser primero verdadero y después falso. No puede ser falso y después verdadero para que pueda dar falso. Sí o sí tiene que ser la primera hilera falso. Continuaremos por resolver el segundo punto de este ejercicio. Sería P condicional de Q. Esta regla dice que para que el resultado dé falso tiene que ser verdadero, falso. La primera parte, en este caso la proposición P, tendría que ser verdadera y Q tendría que ser falso. Ahora bien, del resto todo será verdadero. Nos damos cuenta que en esta primera parte la proposición P, las primeras 8 filas son verdaderas. Entonces, Q tendría que ser falso para que se sostenga la regla de condicional. En este caso, este sería P el antecedente y Q el consecuente. Del resto, todo será verdadero. Entonces, aquí tenemos verdadero, verdadero. Por consiguiente, será verdadero. Tenemos verdadero, verdadero, será verdadero el resultado. Tenemos nuevamente aquí verdadero, verdadero, será verdadero. Tenemos verdadero, verdadero, verdadero. Ahora bien, aquí se cumple la regla del condicional. En esta parte tenemos verdadero y falso. La regla dice que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente falso para que el resultado dé falso. Entonces, verdadero en la proposición P y falso en la proposición Q. Por consiguiente, el resultado es falso. Luego tenemos lo mismo aquí y aquí. Se repite esta regla o esta condición 4 veces. Por ende, el resultado sería falso, 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 falso. Ahora aquí pues podemos notar que ya la premisa podemos notar que aquí ya la proposición P en su última parte son falso, falso. Por consiguiente, no se va a cumplir la regla del condicional. Para una mayor brevedad, lo que hacemos es, si aquí todas son falsos, pues ya se sabe que el resultado terminará en verdadero. Ahora, continuemos con la tercera parte del ejercicio, que sería sacando el paréntesis Q condicional de R. Continuamos con la regla de que para que el resultado dé falso tiene que ser verdadero la primera proposición y falso la segunda proposición. En este caso, miraremos cuál de estas proposiciones, o sea, P y Q,
cumplen la regla. De lo contrario, todo será verdadero. Q Q es verdadero, entonces R aquí también es verdadero. Por consiguiente, el resultado será verdadero. Q es verdadero, R es verdadero, por consiguiente será verdadero. Q es verdadero, pero aquí R es falso. Entonces se está cumpliendo la regla del condicional que dice que la primera proposición tiene que ser verdadera y la segunda falsa para que el resultado dé falso. Nuevamente vemos aquí que Q tiene la proposición de verdad y R la proposición de falsedad. Por consiguiente, el resultado sería falso. Miremos dónde más se cumple esta regla. Aquí. Q es verdadero. Q es verdadero. R es falso. Entonces el resultado sería una falsedad. Nuevamente aquí Q es verdadero. El resultado es falso porque R es falsa. Entonces el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, el resultado se daría falso. Ya de resto, como no cumple las reglas del condicional, quedaría como verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Continuamos resolviendo este ejercicio de lógica proposicional, sacando primero o resolviendo los paréntesis. Continuamos con P, negación de P, condicional de S. Lo pasamos a la tabla, sería negación de P, condicional de S. Negación de P es el antecedente y S es el consecuente. Nos ubicamos en la tabla y sabemos que la regla del condicional dice que el antecedente tiene que ser verdadero y el consecuente tiene que ser falso para que el resultado dé falso. Para una mayor brevedad, buscaremos dónde se cumple la regla. Aquí hay un verdadero en la negación de P. Miraremos si se cumple con la proposición S. No se cumple porque hay un verdadero. Continuamos buscando. Aquí hay en la proposición negación de P verdadero y en la proposición S falso. Por consiguiente, el resultado tendría que dar falso porque la regla dice que para que dé falso tiene que ser la primera proposición verdadera y la segunda falsa. Del resto todos son verdaderos. Entonces continuamos buscando dónde se cumple la regla para así agilizar el procedimiento de resolver este ejercicio. Aquí en la negación de P es verdadero y en la proposición S es falso, por tanto el resultado tiene que ser falso. En la antepenúltima columna, en negación de P es verdadero, pero aquí en la proposición S es verdadero. Entonces el resultado no sería falso, sino verdadero. En la última columna, negación de P es verdadero y proposición de S, en este caso es falso. O sea,
El consecuente es falso. Si se cumple, el resultado sería falso. De resto, todo sería verdadero. Ahora bien, la siguiente en resolver sería S condicional de R. Haremos lo mismo, ya que en este ejercicio cabe resaltar que hay muchos condicionales y la regla sería: si hay un verdadero y un falso, el resultado sería falso. Del resto, todo es verdadero. Entonces nos ubicamos en la proposición S y en la proposición R. Recordemos que estamos resolviendo esta parte de aquí. Primero estamos sacando los paréntesis de todo este ejercicio, simbólico de lógica proposicional. Entonces, este es un consecuente. S es el antecedente y P sería el consecuente del antecedente. Por tanto, S tendría que ser verdadero y R tendría que ser falso para que el resultado dé falso. Del resto, todo sería verdadero. Entonces, comencemos. S es verdadero, R es verdadero, por tanto, el resultado es verdadero. S es falso, R es verdadero, por tanto, es verdadero. S es verdadero, por tanto, R es falso. Entonces se cumple aquí la regla del antecedente y el consecuente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, el resultado sería falso. De resto, todo es verdadero. Aquí no se cumple la regla, aquí tampoco. Esto sería verdadero y verdadero, da verdadero. Y sería falso y verdadero, sería verdadero. Aquí nuevamente vemos que se cumple el condicional, que es la S verdadera, la proposición S verdadera y la proposición R falsa. Entonces el resultado tendría que dar falso. Mírenlo aquí. Continuamos viendo dónde se cumple. Aquí es verdadero, verdadero, sería verdadero. Aquí es falso, verdadero, sería verdadero. Aquí es verdadero, falso, nuevamente. Aquí se cumple la regla del condicional. Por consiguiente, el resultado tendría que ser falso. Mírenlo aquí. Buscamos aquí, no se cumple, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero, tampoco se cumple, verdadero y falso. Nuevamente se cumple aquí, el resultado tendría que ser falso. Volvemos a mirar falso y falso, no se cumple la regla, por consiguiente sería el resultado verdadero. Cabe resaltar que hemos tenido en cuenta mucho la regla de la disyunción, conjunción y el condicional para llevar menos tiempo en el proceso de la realización del ejercicio, ya que es largo. Primero, comenzamos resolviendo los paréntesis, luego los corchetes y por último la realización de todo el ejercicio en conjunto para así identificar qué tipo de tabla de verdad es, si es contradictoria, contingente, entre otros. Ya hemos sacado los paréntesis de los ejercicios. Aún nos faltan los corchetes y la realización de toda la tabla para identificar qué tipo de tabla de verdad es. Si es una contingencia, contradictoria, entre otros.
Lo siguiente que sigue en la realización de este ejercicio es, ya sacamos los paréntesis, ahora viene resolver los corchetes. El primer corchete es P condicional de Q, conjunción de Q condicional de R. La regla de la conjunción nos dice que para que dé verdadero, ambos tienen que ser verdaderos. Entonces, partiendo de eso, comenzaremos a identificar en esta tabla donde se cumple esa regla. De lo contrario, todo será falso. Ahora bien, para resolver esta parte de los corchetes, nos iremos a la tabla de verdad, donde P condicional de Q y Q condicional de R. Entonces, aquí en P condicional de Q es verdadero y Q condicional de R es verdadero, por lo tanto es verdadero. Se cumple la regla. Aquí es verdadero, verdadero, por lo tanto el resultado es verdadero. Solo si ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Del resto sería falso. Aquí es verdadero, aquí hay una falsa, no se cumple, el resultado sería falso. Aquí es falso, verdadero, por lo tanto es falso también. Vemos que aquí hay falso, falso, falso. Por consiguiente, no se cumple la regla y ya sabremos que el resultado sería falso. Nuevamente aquí vemos que hay un verdadero en P condicional de Q y en Q condicional de R es verdadero, por lo tanto el resultado es verdadero. Aquí en P condicional de Q es verdadero y en Q condicional de R también es verdadero. Se cumple otra vez la regla de la conjunción, por lo tanto el resultado es verdadero. Vemos que aquí es verdadero, verdadero, el resultado es verdadero, verdadero. Aquí en esta parte se cumple totalmente la regla. Vemos que aquí nuevamente P condicional de Q es verdadero, pero Q condicional de R es falso, por lo tanto el resultado sería falso. Ya resolvimos el primer corchete de este problema lógico simbólico proposicional. Ahora continuaremos con el segundo corchete, que sería negación de P condicional de S, conjunción de S condicional de R. La conjunción dice que es importante que ambos sean verdaderos para que el resultado sea verdadero. De lo contrario, todo será falso. Nos ubicaremos en negación de P condicional de S, que es esta primera parte, y S condicional de R, que es este segundo paréntesis, para poder resolver negación de P condicional de S, conjunción de S condicional de R. Ahora bien, vemos que aquí se cumple verdadero, verdadero, el resultado es verdadero, 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 el resultado es verdadero. Pero ya aquí en la tercera no se cumple, aquí hay un verdadero y un falso, por consiguiente el resultado sería falso o será falso. Aquí sí se cumple verdadero, verdadero, el resultado es verdadero, 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 verdadero,
se cumpla el momento. Aquí vemos otra vez nuevamente que hay un verdadero en negación de P condicional de S y falso en S condicional de R. Por lo tanto, el resultado sería falso. Verdadero, verdadero, es verdadero. Verdadero, verdadero, es verdadero. Falso, verdadero. En negación de P condicional de S, falso. S condicional de R es verdadero, por lo tanto nuevamente no se cumple, entonces el resultado es falso. Otra vez se repite que no se cumple la regla de la conjunción y el resultado es falso. Aquí nuevamente se cumple verdadero, verdadero, ambas son verdaderas, el resultado es verdadero. Todo lo contrario, todo lo que no sea verdadero y verdadero en conjunción es falso. Seguiremos sacando los corchetes de este ejercicio de lógica proposicional. Ya sacamos el primer corchete, que es P condicional de Q, conjunción de Q condicional de R. El segundo corchete sería negación de P condicional de S, conjunción de S condicional de R. Que es este que está aquí, el segundo corchete de esta tabla de verdad. Estos son los paréntesis que ya hemos sacado anteriormente. Luego seguimos con los corchetes. Y por último es la realización de todo el ejercicio en conjunto, que se lo explicaré más adelante. Nuevamente continuamos con la regla de conjunción, que dice que para que dé verdadero resultado ambos tienen que ser verdaderos. Entonces nos ubicaremos en la tabla, ya que estamos resolviendo negación de P condicional de S, conjunción de S condicional de R. Nos ubicaremos en la tabla negación de P condicional de S, S condicional de R. Buscaremos dónde se cumple la regla para que dé verdadero, de resto todo sería falso. Entonces, nos ubicamos en estas dos filas. Para resolver el segundo paréntesis, que es este que está aquí, nos centraremos en estas dos filas, columnas. Entonces, si este es verdadero y esta es verdadera, por consiguiente, el resultado es verdadero. Aquí se cumple también verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero en negación de P condicional de S y falso en S condicional de R. Entonces el resultado es falso. No se cumple la regla de la conjunción. Verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Verdadero, verdadero, el resultado es verdadero. Aquí otra vez nuevamente no se cumple. Aquí hay un verdadero y un falso, entonces es falso el resultado. Verdadero, verdadero se cumple nuevamente aquí. Aquí otra vez no se cumple. Falso, verdadero, el resultado es falso. Verdadero, falso, el resultado es falso. Falso, verdadero, el resultado es falso nuevamente. Aquí sí se cumple verdadero, verdadero, la conjunción. Entonces el resultado es verdadero. No se cumple, no se cumple. Para que se cumpla verdadero como resultado en una conjunción, tiene que ser ambos verdaderos. Del resto todo será falso. Verdadero, verdadero se ha cumplido, por tanto es verdadero. Vemos que aquí hay un falso, es porque no se cumplió la regla de la conjunción. Verdadero, falso. Resultado sería falso. Continuaremos resolviendo. Comenzamos
de adentro hacia afuera. Eso quiere decir los paréntesis primero, los paréntesis sencillos, después los paréntesis que estaban dentro del corchete y después vamos a resolver lo que une los corchetes. En este caso sería el condicional. En este caso pasaremos a resolver esta parte de aquí. Quedaría como P condicional de Q, conjunción de Q, condicional de R, condicional de negación de P, condicional de S, conjunción de S, condicional de R. Hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que entre la conjunción, la disyunción, el bicondicional y el condicional hay un orden de mayor grado, por decirlo así. El bicondicional es el que más grado tiene. Después le sigue el condicional, que es esta flechita que vemos aquí, que hemos tratado ya bastante en este ejercicio, que sería el de segundo orden o grado. Y ya lo que es la conjunción y disyunción tienen el mismo nivel, el mismo grado. Entonces, para resolver toda esta parte de aquí, de estas proposiciones, utilizaremos como conector el condicional, que es lo que hemos plasmado en esta parte de aquí de la tabla de verdad. Recordemos que la regla condicional dice que tiene que haber un verdadero, o sea, en la primera proposición o el primer consecuente tiene que ser verdadero. Para resolver este corchete, bueno, ambos corchetes, tenemos que tener en cuenta la regla del condicional, y nos dice que el antecedente, en este caso sería esta parte del corchete, tiene que ser verdadera y esta tiene que ser falsa. Entonces nos colocamos aquí y vemos dónde se cumple esta regla. En este caso sería el antecedente verdadero y consecuente falso, por lo quedaría falso el resultado. De resto todo será verdadero. Aquí otra vez nuevamente vemos que el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, entonces sería falso. Se repiten aquí otra vez. Ahora vamos a ver dónde no se cumple. Aquí el antecedente es verdadero, el consecuente es verdadero, el resultado será verdadero. Aquí vemos que el antecedente es falso y el consecuente es falso, también el resultado es verdadero. La única forma de que se cumpla la regla es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso para que dé falso. Para finalizar, recalcamos que primero comenzamos resolviendo los paréntesis, después los corchetes, después la unión de los corchetes. Por último, lo que haremos es toda la operación que es P, disyunción de negación de P, condición, condicional de P, condicional de Q, conjunción de Q, condicional de R, condicional de negación de P, condicional de S, conjunción de S, condicional de R. Para determinar, bueno, en este caso, para corroborar si es una contingencia la tabla de verdad que tenemos aquí. En este caso, la conectividad que predomina para finalizar este ejercicio es el condicional. Este que vemos aquí es el condicional. Por tal, con este conector condicional abordaremos la regla que para que el resultado dé falso tiene que haber un
antecedente verdadero, o sea, todo este es el antecedente, y un consecuente falso. Utilizaremos dos columnas o filas de la tabla de verdad, que sería negación de P, condicional de S, y toda esta que está aquí, que ya es el conjunto de los dos corchetes, para poder resolver o entender el ejercicio completo, para corroborar que es una contingencia, o sea, que hay un falso y el resto es verdadero. Negación de P, condicional de S, es verdadero. El conjunto de los corchetes, que llamaremos así para no decir toda la proposición, es verdadero. Entonces el resultado tiene que ser verdadero. Está bien. ¿Dónde no se cumple esto? ¿Dónde no se cumple la regla del condicional? O más bien, ¿dónde sí se cumple? Miraremos de manera un poco más rápida dónde se cumple la regla del condicional, para entender que si no se cumple, todo lo contrario, o sea, sería verdadero. O sea, en negación de P, condicional de S es verdadero. El condicional dice que el antecedente tiene que ser verdadero para el consecuente, y el consecuente falso para que el resultado sea falso. Entonces aquí se cumple la regla del condicional, lo hemos subrayado con amarillo, lo hemos resaltado para que se identifique mejor. Entonces el consecuente dice que es verdadero y el antecedente es falso, el resultado sería falso. De resto, todo será verdadero. Miremos un ejemplo aquí, que el consecuente es falso, pero el antecedente también es falso. Entonces, como resultado tendremos verdadero. La única manera de que el consecuente, el antecedente y el consecuente dé como resultado falso es que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. De resto, todo será verdadero. Eso quiere decir que esta tabla de verdad, con el ejercicio que estamos presentando aquí, es una contingencia porque solamente como resultado hay un solo falso. Del resto, todos son verdaderos.